Lindo y hermoso miércoles. Aquí estamos nuevamente estudiando la palabra del Señor. Siempre estamos llevando en esta semana el capítulo 12. Bueno, ayer nos quedamos en el versículo 4 y que hoy, por la gracia del Señor, pues vamos a continuar con estos versículos del libro de Daniel. Y hoy nuevamente nuestro pastor Hugo Gambetta está con nosotros para llevarnos, ir y desarrollando este capítulo número 12. Pastor, bienvenido y gracias. Gracias, Pastor Víctor. Y hoy yo creo que tenemos más audiencia, ¿verdad? Porque tanta gente que se está quedando en la casa sí, con esta pandemia, muchos ya no están ni saliendo fuera. Yo creo que más gente va a estar aprovechando este tiempo para pues consagrarse más y estudiar más la palabra de nuestro Dios. Sean todos cordialmente bienvenidos. Efectivamente, hoy nos toca seguir el desarrollo del capítulo 12 del libro de Daniel y llegamos hasta el versículo 4. Hoy vamos a tomar del 5 en adelante. Pero antes de ir a la palabra de nuestro Dios, vamos a tener una oración pidiendo la dirección del Espíritu Santo y su bendición sobre todos nuestros escuchas. Oremos. Pastor, usted nos guía en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento, Señor, invocamos tu nombre para que tú nos bendigas y bendigas, Padre, tu palabra, que ha de ser expuesta a aquellos oyentes que están, Padre, hoy quizás con temor, con la tensión de este virus que invade, Padre, casi el mundo entero. Y te pedimos, Padre, que tú pongas paz en nuestros corazones y más al saber, Señor, que tu tiempo está cerca. Estamos ya viviendo los tiempos finales y, Padre, no pedimos más que de tu Espíritu y que tú nos sigas, Padre, bendiciendo. Bendice pues tu palabra y te lo pedimos, Padre, en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, como dijimos hace un momento, llegamos hasta el versículo 4 del capítulo 12 del libro de Daniel. Veamos en pantalla un bosquejo de cómo está dividido el capítulo 12 del libro de Daniel. Y vemos allí que en el versículo 1 al 4 se presenta el gran tiempo de angustia cual nunca fue. En el versículo 1, Miguel se levanta y habrá tiempo de angustia, pero entonces dice, en ese tiempo será libertado tu pueblo. Versículos 2 y 3 nos habla acerca de esa gran liberación que vendrá cuando el rostro de los fieles se iluminará por la presencia de Dios en sus vidas, después de que viene la liberación. Y también el versículo 2 estudiamos, pastor, que es la resurrección especial durante el tiempo de angustia. Luego viene el versículo 4 y es la orden de cerrar y sellar el libro hasta el tiempo del fin. Hasta ahí llegamos en el estudio de ayer. Luego la próxima sección del capítulo 12, desde el versículo 5 hasta el 12, es una serie de preguntas y respuestas que tienen básicamente que ver hasta cuándo será el fin de estas cosas. Y finalmente, el versículo 3, el final del libro y el final del capítulo, es la promesa hecha a Daniel. Tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás al final de los días para recibir tu heredad. Entonces, vayamos a leer de una vez los versículos donde están las preguntas y respuestas, comenzando con el versículo 5 en adelante. ¿Ok? Dice entonces Daniel 12:5, y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Versículo 6. Versículo 6, y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río,
¿cuándo será el fin de estas maravillas? Ok, detengámonos allí. Daniel dice que él de pronto en la visión que se le está mostrando, vio que había dos más, uno a un lado del río y el otro al otro lado del río. Y uno de esos dos le dijo al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ese es Cristo, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y la palabra aquí, maravillas, en el versículo 6, es de estas cosas maravillosas, no en el sentido de ser hermosas, sino más bien estas cosas asombrosas, maravillosas en el sentido de ser algo que espanta, que asombra, ¿verdad? Porque está hablando del tiempo del fin. Por supuesto, también está la liberación del pueblo de Dios, que es maravilloso. Pero uno de los dos estaba en la visión, uno a un lado del río y el otro al otro lado del río, le pregunta al varón vestido de lino, ¿cuándo será el fin? Noten que la pregunta es, ¿cuándo será el fin de estas cosas asombrosas? Y ahora el versículo 7. Ok. Del capítulo 12, versículo 7, dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Muy bien. Entonces, si notamos allí en este versículo, el varón vestido de lino levanta ambas manos al cielo y jura por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, cuando todas estas cosas serán cumplidas. Y estas cosas hace referencia a qué son. Dice, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Así que, querido amigo, hermano, hermana, hay una dispersión del pueblo santo. Y esa dispersión no es solamente algo que sucedió en el pasado. Durante el tiempo de angustia viene una dispersión para el pueblo santo. Pero el ángel que está parado sobre las aguas del río, que es el mismo Señor Jesucristo, el varón vestido de lino más bien, declara que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí vemos el primer periodo profético que se menciona. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, ahora viene la primera pregunta, si ustedes notaron, es de uno de los dos que está a las orillas del río. Ahora, el que pregunta es Daniel, versículo 8. ¿Okay? Dice el versículo, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Ok, ahora el que pregunta es Daniel. Él dice, yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál o cuándo será el fin de estas cosas? ¿Cuál será el fin? Noten que todo esto, todas las preguntas tienen que ver con el fin de todo esto. Y el que está vestido de lino ahora le responde directamente a Daniel y le dice, versículo 9, anda Daniel. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Okay. Nuevamente, lo que ya el ángel le había dicho a Daniel, que cerrara y sellara estas palabras en el versículo 4 hasta el tiempo del fin. Y ahora Jesucristo mismo, cuando Daniel dice, Señor, no entendí,
¿cuándo será el fin de todo esto? Y él le dice, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Es decir, no te preocupes en entenderlas, no son para ti. Esto está cerrado y sellado por la misma orden de quien lo dio hasta el tiempo del fin. Y entonces hace referencia a ese tiempo del fin con las palabras que aparecen en el versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Okay, aquí está haciendo referencia a este versículo a la obra que se está haciendo en el santuario celestial por el varón vestido de lino. Limpieza, emblanquecimiento y purificación. Y esto ya lo vimos ayer o antes de ayer, lo que significaba este versículo. Serán limpios, emblanquecidos y purificados. Y lo estudiamos en relación con el varón vestido de lino, que es el sumo sacerdote en el día de expiación. Y a través de la obra del sumo sacerdote el día de expiación, se logra la limpieza y la purificación del pecado del pueblo de Dios. Pero también el versículo 10 está citado en Apocalipsis 22:11, como ya estudiamos ayer, y Apocalipsis 22:11 cita el versículo, digamos, no palabra por palabra, pero el pensamiento central es que los que son limpios seguirán siendo limpios y los que son impíos seguirán siendo impíos. Eso es lo que dice Daniel 12, versículo 10 y Apocalipsis 22, versículo 11. Entonces, esto se refiere al cierre del tiempo de gracia, es decir, al final del juicio. Cuando termine el juicio en el cielo, se pronunciarán las palabras: los que están limpios siguen purificados, mas los impíos que procedan impíamente y no entenderán, pero los entendidos comprenderán. Y entonces en el versículo 11 Jesús hace mención a un segundo período profético. Versículo 11 dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Okay, aquí se menciona un segundo periodo profético, 1290 días. El primero, que estaba en el versículo 7, era tiempo, tiempos y medio tiempo. Y ahora 1290 días. Tiempo, tiempos y medio tiempo son 1260 días. Esa cuenta se la saca muy fácil. Tiempo es un año, tiempos son 2 años y medio tiempo es medio año, son 3 años y medio. En total 42 meses multiplicado por 30, 1260 días. Así de simple. 1260 la dispersión del pueblo santo, 1290 la abominación desoladora. Y en el versículo 12, Jesucristo mismo menciona un tercer período profético. Bienaventurado, dice, bien, el que espere y llegue a 1335 días. Ok. Ahora notamos que en relación a las preguntas, tanto que hace el que está junto al río como la pregunta que hace Daniel, ¿hasta cuándo será el fin de todo esto? Jesucristo contesta: la dispersión del pueblo santo será 1260 días, tiempo, tiempos y medio tiempo. La abominación desoladora será 1290 días. Y luego dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y entonces, terminando el capítulo, el versículo 13, Jesús le dice a Daniel: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Okay, aquí a Daniel se le hace una promesa maravillosa.
Claro, le dice, tú irás hasta el fin de tu vida y reposarás. Es decir, tú no vas a estar vivo para ver el cumplimiento de esto, pero te levantarás para recibir tu herencia, tu heredad eterna, al fin de los días. Ahora, esta expresión no es en el tiempo del fin, sino al fin de los días. ¿Y cuáles son los días que se acaban de mencionar? El versículo anterior dice bienaventurado, versículo 12, bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Noten, la última expresión con respecto a días es 1335. Y entonces el 13, Jesús le dice a Daniel, y tú te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿De cuáles días? Obviamente, de los últimos que acaba de mencionar, de esos días proféticos de 1335 días. Quiere decir que ya podemos ubicar cuándo va a ser la resurrección de Daniel y esa resurrección especial que va a venir con la liberación del pueblo de Dios. Pero antes de llegar allí, a explicar que va a haber una resurrección especial al fin de los 1335 días, pues tenemos que hacernos la pregunta, ¿a qué se refiere estos periodos proféticos de Daniel? Nuestra lección de escuela sabática presenta estos periodos proféticos como habiéndose cumplido todos en 1798 o en 1843. Por ejemplo, tiempo, tiempos y medio tiempo, el autor de la lección de escuela sabática dice que eso se cumplió en 1798 cuando se terminó la dispersión del pueblo santo en la Edad Media, la persecución papal, con la herida de muerte del Papa, se cumplen los 1260 días, es decir, 1798. Y luego los 1290 días, dice que también terminan en 1798, solo que comienzan 30 días o 30 años antes, en el 508, con el establecimiento de la abominación desoladora. Y los 1335 se van a extender hasta 1843. Así es como aparece en el diagrama escatológico que el movimiento millerita puso. Podemos ver en pantalla este diagrama escatológico. Y si ustedes se fijan, allí en la columna de la izquierda están 1335 días y luego 1290 días. Y si ustedes se fijan, la diferencia entre 1290 y 1335 son 45 días. Esa es la columna de la izquierda. Y entonces, ya en la columna del medio, si los 1260, como aparece en este diagrama, terminan en el año 1798, le sumamos 45 días y nos lleva al año 1843. ¿Okay? Esta es la fecha en que terminan, según esta aplicación o este cumplimiento que tuvieron estos periodos proféticos en el pasado. ¿Okay? De igual manera, en este diagrama profético, allí lo pueden ver nuevamente, los 1260 terminan en 1798 y comienzan los 1290 en el 508 y terminan también en 1798. Y los 1335 días en 1843.
esta fue la posición que tomaron los pioneros adventistas antes de la fecha de 1844, cuando se anunció la hora del juicio de Dios, que vendría en 1844. Se esperaba la venida del Señor. Y todos nosotros sabemos que el Señor no vino en 1844, que más bien hubo un chasco, y eso lo vimos ayer en nuestra lección de escuela sabática, cómo estaba profetizado aún ese chasco, que el librito que estaba sellado iba a ser abierto en el tiempo del fin, pero que iba a ser dulce en la boca, pero iba a amargar el vientre. Ese fue el chasco que vino. Los pioneros adventistas pusieron estos 3 periodos proféticos de Daniel 12 como habiéndose cumplido ya o terminando en el año 1843. Ellos no podían ver más allá de 1844 porque pensaban que la venida del Señor sería entonces. Y estos diagramas proféticos como el que acabamos de ver, pues nos ayudaron en la proclamación del mensaje del primer ángel. Es decir, al cumplirse estos periodos proféticos, según estaba anunciado en la profecía, esto le dio seguridad y auge al movimiento adventista. Pero, según vimos en Apocalipsis capítulo 10, en el último versículo, el ángel le dijo: necesitas profetizar otra vez para pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, aunque la profecía te iba a amargar el vientre, ahora necesitas profetizar otra vez. Y al estudiar el capítulo 12 del libro de Daniel, y esto no lo van a encontrar ustedes en la lección de escuela sabática, pero este servidor y muchos otros estudiantes de la profecía en distintos lugares hemos llegado a la conclusión de que el capítulo 12 del libro de Daniel tiene un cumplimiento escatológico. ¿Y qué quiere decir escatológico? Para el tiempo del fin, es decir, durante el tiempo de angustia que viene. Y vamos a ver por qué Daniel 12 es escatológico. Si miramos un momentito, aquí en la pantalla podemos ver la primera razón, la secuencia continua del libro de Daniel, especialmente de la última cadena profética, como ya vimos. Recordando un poquito, volvemos después a la presentación. El capítulo 11 comienza con los reyes de Media y Persia. Y es un lenguaje literal, no simbólico. Va a haber 3 reyes más y un cuarto. Y ese va a levantar a todos contra el rey de Grecia. Luego va a surgir un rey fuerte y poderoso, Alejandro Magno. Y ahí sigue la historia con los reyes de Grecia y la división del imperio griego. Y luego viene el imperio romano en sus 3 fases. La fase de Roma imperial, la fase de Roma papal y finalmente la fase en el tiempo del fin, cuando Roma vuelva a conseguir el control del mundo. El capítulo 11 termina describiendo esos últimos eventos cuando Roma papal vuelva a conseguir el control del dominio político del mundo a través del nuevo orden mundial. Y entonces viene el capítulo 12 en continuación diciendo: y en aquel tiempo se levantará Miguel, que defiende a los hijos de tu pueblo, y habrá tiempo de angustia. Y de ahí en adelante comienza a presentar el tiempo de angustia al capítulo 12, es decir, hay una secuencia continua, histórica de la profecía que va desde la época de Medo-Persia, Grecia, Roma, Roma papal, herida de muerte, y luego la restauración del poder de Roma en el tiempo del fin, y el tiempo de angustia, y finalmente la liberación del pueblo de Dios. De eso habla el capítulo 12. Entonces, al hacer las preguntas, no es lógico que volvamos hacia atrás para decir lo que ya pasó, sino que hay una secuencia, y la pregunta que se hace en el capítulo 12 es:
¿Hasta cuándo? ¿Cuándo será el fin de estas cosas? Así que siguiendo la secuencia continua de la profecía, tenemos que ver que lo que Jesús menciona en el capítulo 12 tiene que ver con el tiempo de angustia y la liberación del pueblo de Dios. Ahora vamos a una segunda razón por la cual Daniel 12 es escatológico. Es la pregunta de Daniel: ¿cuándo será el fin de estas cosas? Lo que a Daniel le preocupa es lo que él acaba de ver, la dispersión del pueblo santo. Todo esto que va a suceder con ese terrible tiempo de angustia. Y Daniel pregunta: ¿cuándo será el fin de todo esto? Y a esa pregunta que hace Daniel, no puede ser que el Señor Jesús le conteste: bueno, esto va a terminar en 1798. Porque ya estamos hablando del tiempo de angustia. Y la angustia de Daniel es ver cuándo será el fin del tiempo de angustia. Y Jesús le dice: no, esto se acabó en 1798. Vemos que no hay una secuencia. Por eso muchos estudiantes del libro de Daniel hemos visto que esto tiene un cumplimiento en el tiempo del fin. Las preguntas mismas así lo demandan, y la respuesta de Jesús tiene que ver entonces con ese tiempo de angustia. Una tercera razón para hacer Daniel 12 escatológico es la respuesta de Cristo. Habrá una dispersión del pueblo santo, y esto será por tiempos y medio tiempo. Y la abominación desoladora será por 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. La respuesta de Cristo va con la pregunta de Daniel y tiene que ver con el tiempo de angustia y la liberación del pueblo de Dios. Una cuarta razón para aplicarlo escatológicamente son los eventos que se describen en sí mismos. ¿Va a haber una dispersión del pueblo de Dios en el tiempo del fin? Claro que va a haber. ¿Se va a establecer otra vez un gobierno y la abominación desoladora en el tiempo del fin para perseguir al pueblo de Dios? Y esa abominación con el establecimiento del falso día de descanso y la persecución del pueblo de Dios, claro que sí. Entonces los eventos en sí mismos nos hablan de ese tiempo de angustia que vendrá. Una cuarta razón entonces son los eventos en sí mismos. La quinta razón, vamos a dar respuesta a este argumento de la recapitulación. Y esto simplemente dice, el comentario bíblico adventista, dice que las preguntas, lo que hace Cristo es dar una recapitulación de todo lo que se vio en el libro de Daniel. El problema con el argumento de la recapitulación, es decir, que todo llega hasta 1843 y 1844, y de ahí para adelante no hay nada más. El problema con el argumento de la recapitulación es que si bien el periodo de tiempos y medio tiempo se menciona en Daniel capítulo 7 y versículo 25 y se aplica al papado durante su primer periodo de dominio mundial en la Edad Media, del año 538 al 1798, sin embargo, estamos hablando del tiempo de angustia. Y ese periodo que está mencionado en Daniel 7:25 tuvo su cumplimiento, pero Jesús menciona dos periodos más, que son 1290 para la abominación desoladora y 1335 para la liberación final. Si es recapitulación, ¿dónde está mencionado esos periodos proféticos anteriormente en el libro de Daniel? Usted puede leer
todo el libro de Daniel y solamente se mencionan en el capítulo 12, al final del capítulo 12. Es decir, no puede ser recapitulación, porque en la recapitulación se hace un resumen de lo que se presentó antes. Pero esta es información nueva. Por lo tanto, no puede ser una recapitulación. Jesús está dando nueva información sobre el tiempo de angustia que necesitamos conocer. El sexto argumento de que realmente Daniel 12 es escatológico es la necesidad de más información. No se ha dado mucha información sobre el tiempo de angustia y ahora Daniel quiere saber, y el que está al lado del río quiere saber hasta cuándo va a durar todo esto. Y ahora Jesús responde dando más información sobre eso. Hay un séptimo argumento, y es que Jesucristo mismo aplica lo de la abominación desoladora al tiempo del fin. Y para esto, pues tenemos que ir al libro de Mateo en el capítulo 24. A la pregunta de los discípulos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús responde que va a haber una gran tribulación cual nunca jamás fue. Y esa es una de las señales de que se acerca la venida del Señor. Y entonces, hablando de esa gran tribulación que vendrá, Él dice en el versículo 15 de Mateo 24, y será por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, Jesús está haciendo referencia a lo que habló el profeta Daniel de la abominación desoladora, y dice el que le entienda. ¿Por qué? Porque Daniel había dicho, Señor, yo escuché, pero no entendí. Y Jesús le responde a Daniel, Daniel, esto está cerrado hasta el tiempo del fin. Pero ahora Jesús dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces dice, versículo 16, los que estén en Judea huyan a los montes. Versículo 17, el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. Versículo 18, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Versículo 19, ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Versículo 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, ni en día de sábado. Versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días, versículo 22, no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, dice él, si os dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Es decir, para este tiempo del fin, cuando todo esto se esté cumpliendo, Jesús nos dice que hay una señal, y esa señal fue dada por el profeta Daniel, lo de la abominación desoladora. Jesús hace la aplicación de esto para el tiempo del fin. Por lo tanto, en la lección de mañana nosotros vamos a ver la aplicación de los períodos proféticos de Daniel 12 para el tiempo del fin, para el tiempo de angustia. Y vamos a ver cómo se aplican esos períodos para este tiempo final. Creo que esto es algo muy interesante que considerar, sin hacer a un lado la interpretación histórica y el cumplimiento de estos períodos proféticos como lo aplicaron los pioneros en el movimiento milerita, porque ellos no podían ver nada después de 1844, así que todo esto tenía que haberse cumplido antes. Y no estamos haciendo a un lado eso, estamos diciendo eso ayudó a confirmar la profecía. Pero ahora que estamos a casi 180 años, 176 años después
de ese evento, podemos decir que el tiempo de angustia aún no ha venido. Aunque algunos dicen ya comenzó con este virus, ¿verdad? Con esta pandemia mundial, ya estamos en el tiempo de angustia, pero la Biblia nos dice que vendrá una gran persecución para el pueblo de Dios y seremos perseguidos por ser leales a los mandamientos de Dios. Y eso está en el futuro. Y la persecución está en el futuro, pero también la dispersión del pueblo santo está en el futuro, también el tener que huir está en el futuro y se nos dice que oremos para que nuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Y todo esto tiene una aplicación para este tiempo del fin. Que el Señor nos bendiga al estudiar estas cosas a la luz de la verdad presente, de los acontecimientos que aún han de sorprender al mundo entero. Muchas bendiciones para ustedes y no se pierdan el tema de mañana jueves.